La Voz de América presenta. Juicio por la muerte de George Floyd en la recta final. Biden llama crisis a la situación fronteriza. Además, la caridad ampara a inmigrantes en la frontera con México. Y mayores de 16 años podrán recibir vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del Mundo al Día. Soy Divalicet Cash. Comenzamos. En Minneapolis, este lunes se presentaron los argumentos finales en el juicio al ex policía acusado de la muerte del afroestadounidense George Floyd. Nos conectamos en vivo con nuestro corresponsal en esa ciudad, Philip Crowder. Philip, ¿cuáles han sido los argumentos presentados por las partes en el día de hoy? Pues la Fiscalía concluyó su argumentación después de más de 1 hora y media, pidiendo a los 12 miembros del jurado que usen, los 12 miembros del jurado que van a decidir este caso, que usen su sentido común y que concluyan, en palabras de la Fiscalía, que George Floyd no murió de un ataque repentino de una enfermedad cardíaca, porque esa teoría forma parte de la argumentación final presentada por el abogado defensor de George Floyd. Según él, George Floyd no murió de asfixia, sino de una combinación de problemas de salud previas y drogas que fueron encontrados en su cuerpo. El abogado también dice que Derek Chauvin, el ex policía, siguió el reglamento de la policía de Minneapolis casi perfectamente, una teoría que por supuesto fue negada rotundamente por la Fiscalía. Philip, pero finalmente, ¿cuándo se podría esperar un veredicto del jurado? Pues primero las deliberaciones del jurado empiezan ahora mismo. En los últimos minutos se concluyeron los argumentos finales en este juicio. El jurado va a poder utilizar todo el tiempo que sea necesario para llegar a un veredicto. Eso sí, la decisión tiene que ser unánime de parte de los 12 miembros del jurado para que Derek Chauvin sea hallado culpable en este caso. La Fiscalía, un poco más temprano, pidió una vez más a los jurados que encuentren a Derek Chauvin culpable por todos los casos, incluido el homicidio involuntario de George Floyd, pero con la intención de agredir a este mismo hombre. Ahora mismo estamos esperando un resultado, un veredicto de la parte del jurado que puede durar solo unas horas, unos días o incluso unas semanas. Estaremos atentos al desarrollo de la noticia de George Floyd. Gracias a Philip Crowder por el reporte desde Minneapolis. Mientras tanto, en Minneapolis y varias ciudades en Estados Unidos redoblaron este lunes sus medidas de seguridad a la espera del veredicto en el juicio por la muerte de George Floyd. A esta hora nos conectamos con Arnaldo Rojas, está con nosotros desde Houston. Arnaldo, ¿cuál es la situación en estos momentos en Houston, la ciudad donde Floyd vivió por mucho tiempo? Hola, buenas tardes. Aquí la policía trabaja en un plan especial de seguridad, 12 horas continuas para cada oficial. Trabajan horas extra en este plan que se inició el fin de semana y que incluye el resguardo de la sede principal del Departamento de Policía aquí en el centro de Houston. Ellos esperan manifestaciones, cualquiera que sea el fallo contra el exoficial Chauvin. Hay expectativa en Estados Unidos en espera del veredicto en el juicio contra el exoficial de policía Derek Chauvin, acusado por la muerte del afroestadounidense George Floyd hace casi un año. Espero que haya un veredicto de culpabilidad. No creo que lo haya y creo que la ciudad se está preparando ahora mismo para que eso suceda. La sede del Tribunal de Justicia, donde se desarrolla el juicio al exoficial, amaneció sitiada este lunes. Desde la víspera, 2.000 guardias nacionales resguardan las calles de Minneapolis en anticipo a las manifestaciones que pueda generar el fallo. Docenas de personas se congregaban en la esquina donde Floyd perdió la vida y donde hoy un altar marca el lugar de su muerte. Vivo en el centro de la ciudad y todos estamos bastante preocupados por el resultado del juicio.
La muerte de Floyd el 25 de mayo del año pasado desencadenó el mayor movimiento de protesta en décadas en Estados Unidos, cuando miles de personas tomaron las calles en varias ciudades del país para denunciar la brutalidad policial y el racismo. Un sentimiento que persiste hoy, luego de la muerte la semana pasada de un joven negro de 20 años a mano de una ex policía de Minnesota, que ahora enfrenta cargos de homicidio negligente. En Chicago, la muerte de un menor de 13 años a manos de la policía a finales del mes pasado también tiene a la ciudad en vilo. En ciudades como San Francisco, en California y Nueva York, los oficiales de policía también laboran en turnos de 12 horas, todo como anticipo a posibles manifestaciones cuando se conozca el veredicto en este caso. Diva. Agradecemos a Arnaldo Rojas por la información. Y en otras noticias, el reto que plantea la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo el centro del debate político en Washington, particularmente el número de refugiados permitidos anualmente. Nos conectamos con Jacopo Luxi desde la Casa Blanca. Jacopo, ¿qué ha sido lo último que ha dicho la administración Biden sobre este asunto? La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, hoy habló sobre este límite y fue muy clara en explicar que este techo no es el máximo y que se podría aumentar si fuera necesario una vez alcanzado y sin problemas. Además dijo que el 15 de mayo se hará un anuncio sobre el número definitivo de estos ingresos. La vocera, la secretaria de prensa, dijo que la administración Biden está trabajando para recuperar todas las solicitudes alrededor del mundo que fueron bloqueadas con la administración Trump. Y ahora Estados Unidos es un estado que da la bienvenida a los refugiados. Sin embargo, Diva, la realidad en la frontera entre Estados Unidos y México continúa y sigue desarrollándose. Sigue adelante la crisis inmigratoria en la frontera sur de Estados Unidos, en particular las de los menores no acompañados. Tanto que también el presidente Joe Biden utilizó esta palabra para definir el reto, mientras mencionaba el techo máximo de refugiados anual admitidos en el país, que reflejaría el mismo número aprobado durante la presidencia Trump. Vamos a aumentar el número. El problema era que el SAR de los refugiados estaba trabajando en la crisis que llegó en la frontera con los menores. No podíamos hacer dos cosas a la vez y ahora vamos a aumentar los números. Con 22,000 menores ya ingresados, según las estadísticas, el gabinete de Biden hasta ahora no había definido la situación como una crisis y la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró este lunes que el presidente no cree que sea una crisis. Esto cuando más de 170,000 migrantes fueron detenidos por el Servicio de Aduanas y Fronteras en marzo, un récord en los últimos 15 años que animó a los republicanos en Washington, quienes criticaron duramente a la administración demócrata. En la búsqueda para bajar el tono intervino incluso el expresidente de Estados Unidos, George Bush Jr. Quiero decirle al Congreso, por favor, dejen de lado toda la retórica dura sobre la inmigración. Por favor, deje de lado el tratar de ganar puntos políticos a ambos lados. Espero poder ayudar a establecer un tono más respetuoso sobre el inmigrante, lo que puede conducir a una reforma del sistema. Reformas de inmigración que por ahora en el Capitolio parecen un objetivo aún lejos de ser logrado. Bueno, Joe Biden, el presidente, a principios del mes de febrero había prometido reasentar más de 120,000 refugiados para el final de septiembre, o sea, para el final del año fiscal. A la fecha, esta determinación presidencial no se ha aún firmada, pero la vocera de Biden aseguró que este número lentamente se logrará y que el verdadero desafío no es establecer un techo, sino alcanzarlo, eliminando todos los obstáculos. Gracias a Jacopo Luxi por la información. Y siguiendo con temas de la frontera en el sur de Estados Unidos, organizaciones sin ánimo de lucro juegan un papel fundamental para asistir a los inmigrantes más vulnerables. Celia Mendoza está allí y habló con la hermana Norma Pimentel al respecto. Celia, ¿qué sucede con aquellas personas que no han podido ser expulsadas tras entrar de manera irregular a los Estados Unidos? Diva, sabemos que estas personas están siendo procesadas por la patrulla fronteriza y eventualmente son dejadas en libertad con una orden para aparecer en corte. Pero antes de llegar a ese punto, los están recibiendo los miembros de Caridades Católicas, donde se les entregan diferentes objetos importantes y ayuda para contactar a sus familiares. Veamos.
mientras la mayoría de los inmigrantes es expulsada diariamente a México. Muy contento. Aquí va mi esposa y mi hijo. Un pequeño grupo de unidades familiares, grupos considerados vulnerables, son recibidos tras la negativa del gobierno de México de acogerlos, explicó a La Voz de América la hermana Norma Pimentel de Caridades Católicas. Más reciente lo que ha ocurrido es que ciertas familias, México ha cambiado un poco su manera de proceder y familias con niños menores de 6 años no está permitiendo que Estados Unidos regrese. Entonces, estas son las familias que nosotros estamos viendo aquí en nuestro albergue. Caridades Católicas del Valle del Río Grande trabajan directamente con las autoridades, así como los consulados, para asistir a los inmigrantes que llegan a territorio estadounidense en esta zona fronteriza antes de que vayan a su destino final. Houston, yo voy con mi hijo. Vamos aquí para Luciana. Sin embargo, la hermana Pimentel reitera el mensaje de las autoridades estadounidenses. Evidentemente, la frontera sigue cerrada, no están dejando entrar a nadie. De hecho, han tenido mucha precaución de mantener la frontera cerrada a consecuencia del COVID. Este, que parece el fin de la travesía para estos inmigrantes, es tan solo el inicio de un difícil proceso legal para probar sus casos ante la Corte y con pruebas demostrar que califican para recibir asilo. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y su secretario Alejandro Mayorkas analizan si es necesario y cuándo podría suceder que se terminen algunos de los tramos de la muralla fronteriza. Diva. Gracias a Celia Mendoza desde la frontera en Texas. En breve, alerta por nuevas variantes de coronavirus en Centroamérica. La Voz de América está en la frontera sur, más allá del muro. Yo lo que le suplico a las autoridades que se pongan la mano en la conciencia. Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles. Queremos que completen este trabajo. Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades. A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Cualquier persona mayor de 16 años en Estados Unidos es elegible para recibir la vacuna contra el COVID-19. José Pernalete reporta que la medida busca mitigar la propagación de nuevas variantes del virus. Las autoridades de salud pública a nivel nacional informaron que entra en vigor la vacunación contra coronavirus en adultos mayores de 16 años de edad. Este siguiente nivel de la campaña de inmunización en Estados Unidos forma parte de la estrategia de acelerar la aplicación de las dosis en todo el país para contener, sobre todo, la diseminación de mutaciones del virus potencialmente más contagiosas que su forma original. Más de un tercio de la población de Estados Unidos ha recibido al menos una dosis y más de un quinto de la población está completamente vacunada. Pero debemos continuar vacunando a muchas más personas. El aumento de tendencias y casos, hospitalizaciones y muertes son muy preocupantes y pueden amenazar el progreso que ya hemos logrado
logrado. Por otra parte, hay una cuenta regresiva prevista para el final de la semana a fin de evaluar la evidencia científica sobre los efectos negativos de la vacuna Johnson & Johnson, uno de los 3 fármacos autorizados por la FDA, pero que fue suspendido por su presunta vinculación con el registro de coágulos en personas que lo recibieron. Entonces creo que debemos tener cuidado. No teníamos suficiente información para imponer una restricción limitada desde el principio. Cuando obtengamos más información, y de eso es de lo que hablaremos el viernes, tal vez para cuando llegue el viernes dirán, ok, lo hemos investigado. Aquí están algunas de las restricciones. Pero creo que habría sido demasiado pronto imponer restricciones sin investigar más profundamente. José Perralete, Voz de América, Miami. Por otro lado, las autoridades en Centroamérica están en alerta por el surgimiento de nuevas cepas de coronavirus. Se teme que haya más contagios y muertes en la región. Eugenia Sagastume con la información. Ya tuvimos información confirmada sobre esta nueva cepa que fue ya aislada en nuestro país. Así fue como Guatemala confirmó la presencia de 2 variantes del SARS-CoV-2 en su territorio. Una variante que fue originalmente encontrada en California. El Salvador, Honduras y Nicaragua no han confirmado la existencia de nuevas cepas. Sin embargo, Costa Rica y Panamá oficializaron recientemente la detección de la cepa brasileña, que se suma a la presencia de las cepas de Sudáfrica y de Reino Unido. Según autoridades guatemaltecas, la variante californiana no es tan agresiva como las otras, pero podría provocar un incremento desmedido de casos. Tiene un 20% más de transmisibilidad. Eso implica que pueden haber más casos y esto nos puede llevar a colapsar los sistemas de salud pública. Ante ello, Guatemala anunció restricciones a viajeros para evitar la aparición de las demás cepas. Limitar el ingreso a la República de Guatemala de las personas extranjeras que han estado en los países de Brasil, Reino Unido e Irlanda del Norte, así como de Sudáfrica. Los gobiernos centroamericanos afrontan una tercera ola de COVID-19. Guatemala reporta un promedio de 1.500 nuevos positivos diarios durante los últimos 5 días. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En España, solo el 10% de la población vive en zonas rurales. El campo español es una de las regiones más vacías de Europa. Alfonso Beato viajó a un pueblo de la Cataluña rural para comprobar el impacto de la pandemia. En España, solo el 10% de la población vive en zonas rurales, lo que sitúa al campo español entre las regiones más vacías de Europa. La pandemia de COVID y la capacidad de muchos urbanitas para trabajar de forma remota podrían revertir la despoblación. Durante décadas, los españoles han abandonado el campo por trabajos en ciudades como Barcelona, una de las zonas más densamente pobladas de Europa. Esa tendencia podría estar cambiando. El interés por zonas rurales como Ginestar, un pueblo catalán de menos de 1.000 habitantes, está aumentando. En la pandemia, pues he notado que también ha habido gente de otros lugares que no necesariamente sean españoles, por aquí interesados en buscar alguna casita. Sí. Ter, de Perú, llegó a Ginestar hace 7 años. Habiendo vivido en Lima y en Madrid, ahora no volvería a la ciudad. En 2019, España fue el segundo país de la Unión Europea con la tasa de natalidad más baja después de Malta. Los extranjeros representan gran parte del escaso crecimiento demográfico que ha habido. Jerón y Mandy, ambos de los Países Bajos, llegaron a Ginestar y empezaron un negocio de actividades al aire libre. Disfrutan del entorno natural y lo ven como el lugar perfecto para criar niños. Hemos visto ahora mismo que en la edad que tengo yo, 30, 35 años, hay 3 parejas que están haciendo su casa en el pueblo. Esto es algo muy positivo. El Gobierno de España ha anunciado un programa contra la despoblación rural. La sostenibilidad y la transformación digital son claves para el esfuerzo por impulsar la migración de las zonas urbanas a las rurales. Y ahora estamos impulsando que se implante un laboratorio de toda la tecnología 5G. En una reciente encuesta, 3 de cada 10 residentes en Barcelona estarían dispuestos a trasladarse a zonas rurales. La inseguridad de las ciudades y la vivienda son los motivos más señalados. La pandemia de COVID ha demostrado que la transformación digital y los nuevos modelos de crecimiento económico sostenible son clave para repoblar las regiones olvidadas. Alfonso Beato, La Voz de América, Ginestar. Más adelante, las ONGs bajo la lupa en Venezuela. La Voz
Voz de América está en la frontera sur, más allá del muro. Yo lo que le suplico a las autoridades que de verdad que se pongan la mano en la conciencia. Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles. Queremos que completen este trabajo. Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades. A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Este lunes se cumplen 3 años de la peor crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua. Donaldo Hernández con el informe. José Gaitán llegó muy temprano a la misa. Su camiseta tiene impresa la fotografía de su hijo Junior Gaitán, quien hace 3 años murió de un disparo durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. No podemos quedarlos callados y saben que este dolor que tenemos nosotros pasando por la muerte de nuestro hijo, tanto como las madres de presos políticos, no puede quedar impune. La misa en la que participa José es en honor a más de 300 personas que murieron durante las manifestaciones que empezaron exactamente el 19 de abril de 2018. El sacerdote Edwin Román, al igual que los familiares de las víctimas, exige justicia al Estado de Nicaragua. Tantos hermanos nuestros que ofrendaron su vida, derramando su sangre por la libertad de este país. Tantos hermanos nuestros que están todavía en las cárceles, miles y miles que están exiliados. Las madres, los familiares que exigen justicia. Opositores creen que la justicia para las víctimas no podrá alcanzarse hasta que exista un cambio democrático en Nicaragua. Pero esa criminalidad del régimen quedó evidenciada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el grupo también de expertos interdisciplinarios, y sabemos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Por su parte, el presidente Daniel Ortega insiste en que su gobierno fue víctima de lo que llama un intento de golpe de Estado y que la oposición es la responsable de los ciudadanos asesinados. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En Venezuela, el gobierno ordenó a las organizaciones no gubernamentales que reporten todas sus actividades. Álvaro Algarra tiene el informe. La disposición publicada recientemente en la Gaceta Oficial exige a las organizaciones no gubernamentales que suministren información al Estado sobre su financiamiento, alianzas y actividades, además de exigirle una lista de las personas que resultan beneficiadas con sus programas sociales. El directivo de la ONG Ciudadanía Sin Límites, Jesús Armas, aseguró que es una manera sistemática del gobierno de ahogar a la sociedad civil del país. Ha pasado con los partidos políticos, les robaron las tarjetas, ha venido pasando con otros sectores y ahora van por las ONG. Frente a eso, nosotros tenemos que alzar la voz y no podemos doblegarnos frente a ese sistema. Desde la ONG denominada La Rebelión de las Regiones, Mario de Nigris expresó que actualmente se están organizando para rechazar ese decreto que, a su juicio, quiere violar el derecho a seguir ayudando a los necesitados. Las ONG estamos aquí para ayudar. Las ONG lo que hemos venido cumpliendo con funciones
ayudando a esos hermanos que hoy se encuentran vulnerables. Entre tanto, el joven Luis Palacios asegura que el gobierno de Nicolás Maduro no perdona la acción positiva que se está haciendo en las organizaciones. Y sabemos por qué hacen esto. Y es que las organizaciones gubernamentales han tomado el puesto que hoy el régimen, a nivel de su compromiso con el Estado, ha hecho. En contraposición, el dirigente oficialista Diosdado Cabello ha apoyado públicamente la medida y calificado a las ONG como instrumentos de desestabilización. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Al volver, la NASA planea cómo salvar a la Tierra de un asteroide. La Voz de América está en la frontera sur, más allá del muro. Yo lo que le suplico a las autoridades que se pongan la mano en la conciencia. Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles. Queremos que completen este trabajo. Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades. A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. El desvío de asteroides que amenazan a la Tierra podría ser posible gracias a una misión espacial. Alonso Castillo con la información. La misión de la NASA probará una nueva técnica de defensa planetaria en la que una nave espacial intencionalmente chocará contra un asteroide para intentar cambiar la velocidad y la trayectoria a través del impacto, le dijo a La Voz de América el doctor Lucas Paganini, científico de la NASA. Sistemas de mitigación en caso de que tengamos un asteroide que podría en un futuro llegar a colisionar. Investigar qué sistemas nosotros tenemos, qué estrategias podemos llegar a tener para cambiar el rumbo de objetos que potencialmente pueden llegar a ser peligrosos. El proyecto se conoce como Misión de Prueba de Redirección de Asteroides Doble, conocido como DART, que tendría la capacidad de alterar el recorrido de objetos espaciales. El próximo paso de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria es, una vez, si llegamos a descubrir uno de estos potenciales asteroides, ¿cómo podemos nosotros, sin recurrir a energía nuclear, cómo podemos nosotros desviar estos objetos peligrosos? Según el científico de la División de Ciencias Planetarias de la NASA, la nave será lanzada en un cohete SpaceX Falcon 9. De impactar contra este pequeño asteroide que se llama Dimorphos, pequeños cambios de estas órbitas pueden generar de que el riesgo se mitigue de forma temprana y efectivamente. La llegada de la nave espacial a su objetivo está programada para octubre de 2022. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y los dejamos con las imágenes del exitoso vuelo de un mini helicóptero experimental de la NASA en Marte. El primer vuelo del hombre en otro planeta, con sus 39 segundos de duración, está siendo comparado con el primer vuelo de un avión por los hermanos Wright en 1903, que solo duró 12 segundos. Toda una hazaña, y de esta manera me despido. Gracias por acompañarnos. Soy Diva Lizette Cash. Hasta una próxima emisión.